junto con lo que aquí se ha expresado de que el salario ha tenido una... Déjame hacer aquí una quillita aquí. Ustedes están escuchando el vocabulario, la forma de este muchacho que creo que debe ser unos 2 o 3 años más joven que Ernesto Morales. O sea, es de la generación esta, graduadas, estudiadas en Cuba y que no, como Ernesto Morales, mejor periodista de Cuba, posiblemente de todo el lado de la hispana, porque sí, él lo es, lo ha dicho él mismo. Eh, hay que ver ahí el nivel, o sea, la forma que tiene sus conocimientos, como Ernesto Morales. Esa generación, después de la mía, mi generación, por ejemplo, tuvo que estudiar más, utilizando más métodos empíricos prácticamente, profesores prácticamente no, a la redundancia, preparados en academias. Eran personas con un poco de conocimiento que fueron a dar clases de matemáticas, de historias. Ya esta generación de Ernesto Morales fueron profesores que sí acudieron a instituciones, a universidades, hicieron investigaciones. Muchos hicieron doctores en la rama que son economía, doctores en ciencia de todo tipo, y crearon a estos muchachos. Lo otro es que ninguno de ellos fue a una escuela, como sucede en los Estados Unidos, por ejemplo, que para tú adquirir ese nivel de conocimiento tan alto, usted tiene que ir a una escuela para privilegiados, ¿sí? Para personas con dinero que puedan pagarte a ti los 50,000, valdrá una carrera universitaria de periodismo, por ejemplo, en Miami, valdrá unos 40,000 al año. Métele 4 años de universidad y esos son los 160,000 dólares que te cuesta a ti, a un padre, mandar a su hijo a una de estas universidades. Estos muchachos estudiaron, Ernesto Morales y este muchacho, en universidades completamente, no tuvieron que pagar nada. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? El nivel de preparación de este muchacho en la asamblea, de este delegado de Playa, ¿sí? Y vamos a compararlo porque Ernesto Morales lleva mucho tiempo ya en los Estados Unidos y se le ve un deterioro en su forma. Se le ve, nosotros aquí en Europa pues refinamos más lo que traemos de Cuba, posiblemente. En Miami lo que pasa es que te sale aquella cosa mala, aquella mala educación, y entonces empieza a salirte lo malo. Todos por dentro tenemos esos demonios, ¿sí? Y nos salen esas cosas de... Ernesto Morales es un arrogante, es un narcisista, es un prepotente, es una persona, bueno, no ignorante, dije ignorante, ¿no? No, no lo es. Pero es un prepotente, es un narcisista. Eh, Piensa que es el mejor periodista del mundo. Incluso si lo es, pensar lo que lo eres, eso es peligroso, eso es peligroso. Ese es el peligro del narcisismo. Te vuelves, posiblemente se vuelva un psicópata, un sociópata también. Y vamos a seguir escuchando a este muchacho y recuerden, los dos son de la misma generación. El tema, escúchenlo también, pero pongan atención a la forma de ellos hablar y ustedes verán la diferencia entre una persona criada en el odio y otra persona criada en el amor, en ayudar a su pueblo, a su país. Y yo no voy a decir quién es. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Quién de estas dos personas representa a alguien y lo que dice y lo que aprendió lo está usando para el bien de su sociedad? Para el bien, o sea, porque la familia, señores, es la nación más antigua que existe. Es la nación más antigua y aquí hay que ver cómo uno de ellos está completamente desraizado, completamente de la familia cubana y sí está concentrado en su familia. Uno de ellos dice, a mí no me importa lo que dicen, si se escucha bien o se escucha mal, ni siquiera, y tengo que poner la puñita otra vez, si alguien te está poniendo en el comentario que se escucha mal por educación, si una persona está hablando contigo, dice no te escucho y tú sabes que se está jodiendo, si tú eres bien educado, tú usas métodos inteligentes y tú le dices, oye, que si tú no me escuchas, a mí que me importa porque tú sabes que yo, que vos. No, 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 no. Te sube la voz,
te lo doy por escrito, te lo mando por correo. Puedes usar palabras para decirle, yo sé que me estás jodiendo, pero yo soy más inteligente que tú. Pero aquí se ve el deterioro de la inteligencia de Ernesto Morales, que vive. Oh, no debí decir nombres aquí porque yo quiero que ustedes investiguen ustedes mismos y se den cuenta. Dígame, casualmente. Estamos viendo una intervención medular de Carlos Miguel, un diputado de la Asamblea Nacional por el municipio Playa, aquí en La Habana, que estaba hablando sobre las MIPYMES, sobre el funcionamiento de las MIPYMES y el tema del control de los precios. Nosotros le proponemos hacer una pausa en este debate y, por supuesto, más adelante en nuestros espacios informativos y en nuestro canal cubano de noticias usted tendrá más de estos debates previos al primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, más medulares realmente. Así es, estamos todos de muchísimo interés, a punto ya de que nuestra señal regrese hasta los estudios en el vedado capitalino, que vamos, reitero, a interrumpir al menos por una hora esta transmisión desde Palacio y regresamos en el canal cubano de noticias después de concluido este noticiero, después del filo de las 2 de la tarde, para continuar al tanto de los debates de estas 11 comisiones. Cortan ahí, hicieron la gente diciendo, me interesaba lo que estaba diciendo ese individuo, comenzaron a reventarle los teléfonos, los mensajes, bla, 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 y entonces una hora después tuvieron que hacer esto de regreso. Las 2 de la tarde con 11 minutos, la señal regresa hasta el oeste de la capital, hasta este Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, desde bien temprano, desde las 9 de la mañana, al tanto de los debates en cada una de las comisiones permanentes de trabajo, ganancia absoluta de la transparencia y siempre con las interrupciones lógicas que implican la transmisión del noticiero de la 1 de la tarde. Por eso algunas personas nos han escrito, estaban muy pendientes de la intervención precisamente de uno de los jóvenes diputados del municipio Playa, aquí en la capital, cuando en un momento de sumo interés tuvimos que interrumpir la transmisión para la salida al aire del noticiero de la 1 de la tarde, pero no hay problema ninguno, todo está resuelto. Esther, ¿por qué? Ha sido Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado. Ahí están representando de inteligencia de fondo. Señores, estoy viendo 5 personas que me están diciendo que oyen mal. Si leen, el resto está escuchando bien. Entonces no me hagan bloquearlos porque yo no soy tonto. ¿Por qué ese tipo de estrategia de decir que se oye mal? Si te fijas que el resto está oyendo bien, el problema eres tú. ¿Ok? Por Playa de La Habana, perteneciente a la Comisión de Trabajo tuvimos que interrumpir el debate, lógicamente, para que nuestro pueblo se informara a través del noticiero de la UNA y transmitiera también Canal Cubano de Noticias con Cubavisión esta transmisión del noticiero de la UNA. Fíjense que no saben qué decir. Usted se da cuenta que es un para atrás y para adelante y vamos a ver y bueno, mira, cortamos, pero ni siquiera lo estoy preparando. A ver, personalmente yo que he trabajado en televisión sé muy bien cuando uno está preparado para un corte y cuando te dicen rápido, óyeme, arriba, improvisa que esto lo vamos a cortar. Y tú no estás preparado y entonces, en el caso de ellos que son mediocres, ¿no? Lo tengo que decir así. Cuando no sabes improvisar, armas ese para atrás y para adelante y te cortas. Muchas veces yo tengo aquí, lo tengo que decir así, con toda la arrogancia del mundo. Tengo problemas que ustedes no se dan cuenta porque improviso. Y ustedes no se dan cuenta de que el video está dando problemas y lo tengo que volver a enviar desde el teléfono donde lo edité, por ejemplo. Y hay problemas y uno va improvisando y agregas contenido. Pero estos dos que son par de mamarrachos, que son malísimos como comunicadores, han armado ahí un chancleteo verbal que no saben qué decir para entonces tener que poner la intervención de este delegado. Y nosotros, por supuesto, volvemos a los debates de nuestros diputados. ¿Qué vamos a hacer? En aras de que usted pueda escuchar íntegramente la intervención de Carlos Miguel, vamos a comenzar desde el inicio. Ya vimos toda esa primera parte de su intervención, pero vamos a comenzar nuevamente y seguir escuchando lo que se generó ahí en su propia intervención y en las que siguieron. Adelante. Cuando usted tiene que hacer una aclaración como esa, evidentemente algo está muy mal. Porque si la cosa es normal y si no llama la atención, si no es sospechoso el momento en el que usted está haciendo esto, pues sencillamente usted dice, bueno, como habíamos anunciado, vamos a hacer un alto ahora mismo. Fíjate, es lo más normal del mundo. Ningún otro día habían cortado una intervención de esa forma.
Vienen a cortar casualmente esa. Vámonos al noticiero. Si la gente no se está dando cuenta de esto, cuando regresemos al noticiero, ponemos la intervención que siguió. Evidentemente se dieron cuenta del escándalo. Qué maravilla que ya en estos tiempos ustedes no tienen el monopolio de la información. Sí, en el año 86, y en aquella época, yo no lo recuerdo, pero era cuando se podía ir a comprar el yogur a la bodega, liberado, riquísimo aquel. Tengo que decir aquí, de la información. O sea, Ernesto Morales dice que ellos informan. El monopolio de la información. Me parece que Ernesto Morales de alguna forma aceptó de que el gobierno de Cuba sí informa. Los cabrones no tienen monopolio de la información. ¿Okay? Sería para hacer honor a lo que ellos dicen de que Cuba desinforma, debería decir, ellos no tienen el monopolio de la desinformación, porque no la comparten con nosotros. Okay, seguimos aquí. Pero cuando ya empiezo a hacer uso de razón, nunca he recordado el momento en el que Salario en Cuba jugó el papel de satisfacer 100% las necesidades de nuestro pueblo. Esto quiere decir, junto con lo que aquí se ha... Nombres aquí, porque yo quiero que ustedes investiguen ustedes mismos y se den cuenta. Un 50% de capacidad, una disminución de 50% de capacidad de compra en todo el sistema de comercio, estatal, no estatal. Quiere decir que es muy difícil que en la manera en que hoy hemos diseñado nuestra economía, nuestro salario, pueda existir un precio que, digamos, 100%, que la gente va a estar feliz con eso y que le va a alcanzar su salario para satisfacer esas necesidades. Les pongo un ejemplo. No hay un queso Gouda que cueste menos de lo que se le paga en un mes a un trabajador estatal. Estamos hablando de mínimo 4.000 a 6.000 pesos. Cuesta una barrita de queso Gouda de esta. Sí, y como se importa, no se produce en el país, ese es el costo mínimo, el mínimo. Para que se entienda, señores, que ese pensionado, ese asalariado de 4.000 pesos como promedio que tenemos en el país, ni podemos darle nosotros la esperanza de que esta va a ser la medida que le va a garantizar a ellos que su salario le va a alcanzar. Entonces, yo quería primero decir varias cosas para ganar un poco de claridad sobre cómo está funcionando este tema dentro del sector privado, que yo creo que puede enriquecer el análisis. La primera es que hemos recibido informaciones de los propios actores económicos que refieren que como ellos no tienen acceso a divisas, ellos están accediendo a préstamos personales. Algunos vienen de préstamos de familiares, otros vienen de empresas extranjeras radicadas en Cuba y otros vienen de personas que se están dedicando a esto como negocio y que le ponen entre un 20 y un 30% de ganancia o de comisión sobre ese préstamo, que al final eso se está viendo reflejado, obviamente, en precio. Esto no es casual, es que no tenemos acceso a divisas de ninguna vía. Es decir, esas son las vías que la gente se está inventando. En el mercado informal, a veces cuando hacemos estos cálculos de costos, de precios, nos vamos al diseño ideal de cuánto es que debe costar el dólar, vale 120, y cuando usted empieza a hacer una cuenta dice, no, es que esto por 120 lo divido entre no sé qué y me da que tú no puedes vender a más de 30 pesos. Y en la práctica el privado te dice, pero donde yo quiero el dólar a 120, eso no existe. O me dan 100 o 200 al mes. Esto es tan obvio que lo que resulta una denuncia en toda regla es el hecho de que haya, repito, déjeme mirar ahora mismo, ¿sí? 1,5 millones de personas viendo esto en mi página de Facebook y que todo el mundo esté exaltado con esa intervención. Cuando esa debería ser la norma. O sea, el hecho de que la única persona que mostró algo de sensatez, algo de pies aterrizados, se termine volviendo una especie de sensación, debería ser llamativo para ellos mismos. Porque lo que él está diciendo es lo que se escucha, es lo que se coge en las colas. No es que él sacó aquí un razonamiento que nadie más había hecho.
es tan obvio que ese mismo dinero, con esa liquidez, tiene que haber, por ejemplo, algo tan sencillo como combustible para trasladar la producción hasta los puntos finales. Encima de eso, cuando usted mire esa serpiente que se muerde la cola, usted se da cuenta de que cualquier persona que tiene un buen crédito y tiene una situación económica muy mala, lo que hace es pedir créditos. Usted va al banco y usted dice, mira, este es mi historial de pago, yo te estoy demostrando que yo pago bien mis deudas, yo tengo un crédito de 750 puntos, un crédito alto, muy bueno. Cualquier banco, le estoy diciendo en la economía personal aquí en el capitalismo, ¿ok? Cualquier banco te va a hacer un préstamo, con ese préstamo usted lo invierte bien. Él es ignorante completamente en este centro de asuntos de economía. ¿Tú sabes cómo se llama eso, Ernesto Morales? Eso se llama caer. Es un otro, el ciclo de la pobreza tiene diferentes anillos, ¿sí? Eso es uno de los anillos del ciclo de la pobreza. Pedir préstamos, que te den préstamos y que tú pagues mensuales con un 40%, un 75%. Hay préstamos que son de 150%, imagínate tú. Entonces, eso es no salir del ciclo de la pobreza, ¿sí? Y por eso es que Cuba posiblemente no vaya a poner ese tipo de sistemas monetarios en Cuba, porque tu salario debería de alcanzarte. A la persona que no le alcanza su salario en Miami es un sistema fallido. Tu salario debe alcanzarte. Los préstamos no es más para mantener a las personas pobres, dependientes, todo el tiempo. Vamos a seguir aquí. Bien, por ejemplo, y comienza a salir de su situación económica apretada y al mismo tiempo paga la deuda con el banco. Con los Jamás sale de la situación económica apretada. intereses que te pongan. Todo fantástico. Cuando usted ha sido... Cuando termines de pagar eso, incluso el sistema que por ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿cómo funcionan los créditos? Tiene una tarjeta de crédito de un año sin interés. Usted tiene 10.000 en crédito, ¿sí? Usted compró y paga mínimo 25. Hay un pago mínimo que digamos son 25 dólares al mes y usted tiene 10.000 para el crédito. Y vamos a decir que usted se compró algo y se gastó los 5.000 primeros. Usted solamente paga 25 al mes. Y vamos a decir que en los próximos meses usted se ha gastado los 10.000. Todavía usted sigue pagando 25 al mes. Claro, ahora tiene que multiplicar cuántas veces tiene que usted pagar 25 para pagar ese préstamo. El banco no está bravo por eso. El banco sabe que tú le vas a pagar 25 todos los meses por 30, 20, 15, 10, 5 años. Cuando el banco reciba tu dinero, ya el banco en el primer año ya recuperó su dinero que te dio ya. Los próximos años es interés que tú tienes que pagarle al banco. Es así. Así funcionan los préstamos. Ahora, viene el otro banco y te dice, yo te pago tu deuda. Yo me hago cargo de tu... Si tú vienes conmigo, tú transfieres esa deuda, ese débito que tienes ahora, ya no es un crédito, tú lo transfieres a mi tarjeta, a mi banco, y yo te doy a ti de nuevo otro año, te doy un año sin interés. ¿Ok? Usted, ese dinero que tiene, que son los 10.000 más interés, más el interés, ese otro banco lo compra y lo engancha usted. O sea, que es un círculo de pobreza, de pobreza, de pobreza, que usted cuando llega a su edad adulta, si usted hubiese ahorrado todo ese dinero para usted tuviera un legado, un patrimonio para sus hijos. Pero todo el patrimonio se lo está dejando a los bancos. ¿Por qué? Porque el sistema, el gobierno no garantiza que, por ejemplo, los productos subyacentes sean asequibles para todo el mundo. Los productos estos que nos hace falta todos los días para vivir,
que el gobierno debería estarse metiendo en eso, no lo hace. Eso es problema tuyo si comes o no comes. Eso es problema tuyo si tienes calefacción o no la tienes. Eso es problema tuyo si tienes aire acondicionado o no. Eso es problema tuyo si tienes gas o no. Saca préstamo. Si tienes donde vivir, saca préstamo. Para comer, saca préstamo. ¿Por qué? Porque así funciona la inflación. Es así. No le alcanza el salario a ninguno de estos en Miami. A ninguno en Miami le alcanza el salario para pagar arriendo, para pagar comida, para pagar lo que le hace falta solamente para vivir. No les alcanza. Y es donde vienen los buitres. Tontos como este. Dice que el capitalismo es bueno. El capitalismo es bueno. No. Espera a que tú tengas 70 años y después sácame un videíto a hablar de que el capitalismo es bueno. Te va a llegar el tiempo. A ti te va a llegar el tiempo, hermano. Te va a llegar. Un delincuente, cuando usted no ha honrado sus deudas, nadie te va a prestar nada. Nadie te va a dar un kilo. Pero ¿quién te va a prestar si tú estás ahora mismo fajado con aquellos que en algún momento te prestaron? Estás ahora mismo en un litigio en Londres con acreedores que... Otra vez, acreedores. Lo que le explicaba de que yo compro tu deuda. Yo voy y compro la deuda de Ernesto Morales. Yo me entero de que Ernesto Morales debe 100.000 o 10 millones y yo digo, y que Ernesto Morales, porque todos pasan trabajo para pagar, todos tienen un mes de atraso, 2 meses de atraso. El tercer mes te botan de tu casa, te lo quitan todo. Entonces el banco dice, este tipo de problema. Este tipo de problema, lo mejor que hago es que es como vender a un futbolista, por ejemplo. Tú vendes a un futbolista, ya no te está rindiendo mucho ya, tú sabes que en cualquier momento véndelo ahora. Eso es lo que hace con esta gente. Y eso es lo que él dice que estoy explicando a Nancy. Y eso es lo que dicen esta gente de que... ¿Es Spanish plug o Spanish one. Español. Oh, espérate, ¿está bueno? Sí, ese para llevar. ¿Viste? ¿No estaba en la maleta? ¿Ah? La maleta pequeña no No, estaba. I put them all in that drawer. You are the best. What about my knickers and my socks? Bueno. Entonces, cuando él está hablando de que lo de los fondos buitres, esto que sí existen, ese es el nombre de ellos, que son instituciones que saben exactamente cuánto debe cada persona en este país, en el mundo. Ellos saben cuánto debes tú. El banco que hacen tiene una lista de acreedores, no, de deudores que ellos saben que quieren el dinero de ellos y están ahí. Una vez que usted se meta allí y usted compre esa deuda, porque es pública, la puedes comprar, automáticamente tú pasas a las garras del otro. Si usted firmó algo que dice que su deuda no puede ser vendida a nadie, que creo que fue el caso de Cuba, entonces pues, pero sucede, no importa, sucede igual, toman el riesgo porque en definitiva ¿cuánto pueden perder? Y eso es lo que pasa, no es que tan sencillamente si usted no paga, si usted no, nadie paga. Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo. Fíjense que tuvieron que pagar un techo. Es que pasó el techo de la deuda externa. Y le siguen dando préstamos, y le siguen dando préstamos, y le siguen dando préstamos. ¿Sí? Vamos a sacar per cápita, cuánto la deuda externa a los Estados Unidos y cuánto la deuda externa per cápita de Cuba. Vamos a poner cuánto Estados Unidos pide a los bancos internacionales, a todas las que dan finanzas a gobiernos. Vamos a sacar per cápita cuánto Estados Unidos coge y cuánto le dan a Cuba. Vamos a sacar per cápita cuánto Estados Unidos paga y cuánto Cuba paga. Y vamos a poner por encima de todo eso las condiciones que tiene Estados Unidos para pagar y las no condiciones que tiene Cuba, o las condiciones que Cuba no tiene para no pagar. Vamos a ponerlo. ¿Cuántos bloqueos tienen los Estados Unidos? ¿Cuántas sanciones tienen los Estados Unidos?
¿Cuántas veces una persona ha sido multada por hacer negocio con los Estados Unidos? ¿Cuántas veces le han cerrado cuenta a personas? A mí, por decir esto es una organización para enviar alimentos a Cuba, medicinas a Cuba, y por eso han bloqueado las cuentas bancarias. Pueden buscarlo. ¿Cuántas veces le ha sucedido eso a los Estados Unidos? Entonces, este gran periodista, ustedes están viendo la diferencia, y él no deja al otro hablar. Él se cogió la asamblea para él solo. Él se cogió la asamblea para él. Déjalo hablar. Se ha puesto ahora, ya anda por el juicio de Londres, que pasó casi hace un año, y no está puesto los ojos en lo que tiene que estar, que es en este señor delegado de Playa. Mira, oye cómo anda. Seguimos. Que compraron deudas tuyas, nos estamos dando cuenta de que medio planeta está intentando cobrarte y nadie tiene cómo cobrarte. ¿Quién te va a prestar? Eso no es cierto. Pero lo que él está explicando ha causado revuelo sobre todas las cosas por lo obvio de lo que está diciendo, no por la complejidad, al contrario. Yo creo que, por lo tanto, tenemos que hacer análisis. Otra cosa, Ernesto Morales no es economista, él no estudió economía, él no sabe nada de economía, él no sabe cómo se mueve el mercado, él no sabe qué es una inflación, él no sabe cómo regular una inflación, él no sabe cuáles son los procesos para llegar a una inflación, para salir de la inflación, él no sabe qué hay que hacer, él no sabe nada de economía. Este que está hablando, me parece, por lo que está hablando, es economista, me parece, no lo sé, no lo conozco, pero se ve que tiene más bases lógicas que Ernesto Morales. Lo que acaba de decir Ernesto Morales de los préstamos a Cuba, de que no pague la misma cantaleta que han dicho todos los ignorantes, los mediocres, porque no funciona así. A veces un poco más detallado de lo que hacemos cuando estas comisiones se reúnen, y todas estas cosas que yo estoy diciendo a lo mejor no le son ajenas a las comisiones, pero tal vez ni siquiera le interesen a la hora de hacer estos cálculos. Hemos visto, lamentablemente, que algunas pymes ni siquiera se dedican a vender. Lo único que se dedican a hacer es la logística. ¿Ok? Se ha creado una complejidad del problema que ellos están insistiendo, me he dado cuenta de que es una de las líneas de ataque, ¿no? Que las MIPYMES lo que están haciendo es llegar a la fase final de la economía con productos finales. ¿Qué significa esto? Que adquieren un cargamento de ropa. Alguno de ellos va, qué sé yo, a las Bahamas, a Haití, el estado fallido total, ¿verdad? Bueno, en Haití compran ropa, van a Trinidad y Tobago, van a Dominica, a donde puedan salir, van a República Dominicana, aquellos que pueden. Aclaro aquí, estado fallido nada tiene que ver con la economía. Un estado fallido nada tiene que ver con la economía del país. ¿Ok? Nada tiene que ver con el Producto Interno Bruto, ni cuánto, nada tiene que ver los estados fallidos con la economía. Por ejemplo, los Estados Unidos, Miami, en este caso Miami, es una ciudad que produce, una ciudad que tiene mucha riqueza. El estado de la Florida tiene mucha riqueza, California tiene mucha riqueza, Los Ángeles y muchas ciudades de los Estados Unidos tienen mucha riqueza. Sin embargo, si se pone a analizar bien lo que él dijo anteriormente, de que las personas tienen que sacar créditos, en Cuba nadie saca crédito. Posiblemente, mira, se te acabó el dinero, pero no tienes crédito. Y todavía el índice de mortalidad en Cuba es mucho más bajo que en los Estados Unidos. La gente vive mucho más años en Cuba que en los Estados Unidos. Seguimos. Compran ropa, compran zapatos y después creo una MIPYME para vender la ropa. El otro día una amiga, una antigua compañera de escuela, preguntándome para importar, que si motos eléctricas, que sí, que sé yo no sé absolutamente nada de eso, les confieso, ¿no? Pero te das cuenta de que son MIPYMEs de reventa. No producen. Y lo que necesitaría, en teoría, la economía de ese país es que usted importe la materia prima y produzca. Incentivar la producción con esas materias primas. Ellos están calculando, los sesudos del gobierno,
que ahí se podría incorporar a la producción nacional y esto le daría un boost, un impulso a la economía. ¿Quién hace eso? ¿Quién fabrica? Imagínese usted ahora mismo, usted abrirse una MIPYME para fabricar zapatos en Cuba. Que usted tenga que importar de China o de cualquier parte todos los productos para fabricar en Cuba. Es una locura. Eso no lo va a hacer nadie. Y no lo va a hacer nadie porque no está diseñada la infraestructura, porque no están creados los mecanismos que permitan echar a andar un negocio desde cero, desde ese punto de vista. Pues ahora le están haciendo la guerra a las propias MIPYMES, que lo que hacen es revender. Esa es la economía que tiene ese país. Las grandes pymes que tienen formas de capitalizarse a través de familiares o las vías que tengan, vienen, lo traen mayoristas y se lo venden a los TCP, que se crean y se destruyen con mucha facilidad, sin la aprobación de nadie, es decir, con un proceso bastante expedito comparado con las MIPYMES, que tienen excepción fiscal de 3 meses, y se lo venden, y a eso son las que se dedican a la distribución, a la comercialización en muchos de los casos. Libre de impuestos. Vamos a aclarar esto aquí, tienen, son el CIME ok, mando un mensaje aquí. Okay. O sea, 3 meses tienen para no pagar impuestos. Eso ocurre en todos los países prácticamente. Que usted tiene 3 meses para comenzar a pagar tus impuestos. Comenzar si quieres seguir, si no quieres, a cerrar tu compañía. Y aunque usted hizo lo que hizo, usted no paga impuestos. La cantidad de dinero. Usted puede cerrarla y sencillamente ya, 3 meses tiene. Eso en todos los lugares del mundo. Pero además, los 3 meses yo cambio, pongo otro TCP, que a veces son hasta testaferros de las mismas pymes estas, y también venden libre de impuestos. Si estamos creando ahí. Ahora, no podemos estigmatizar y decir que esas son las pymes en Cuba. Caballero, ponerle nombre y apellido a esto. ¿Cuáles son? No podemos seguir diciendo que las pymes. No, ¿cuáles son las pymes? ¿Y quiénes son? Y a trabajar y decir caso a caso cuáles son y dónde están los problemas. Porque se crea un estado de opinión sobre la base de un actor en la economía que es muy necesario y que cualquiera de estos estados de opinión influye en muchas decisiones que se toman a nivel de país. ¿Usted sabe por qué no lo hacen? Aquí entro yo a meter mi cuchareta. ¿Por qué no lo hacen? Exactamente por lo mismo que siempre le he dicho, que jamás van a juzgar a un policía, a un represor con un exceso de violencia, con un exceso de autoridad o de lo que sea. Porque en el momento en el que comiencen a hacer ese tipo de cosas, la impunidad se pierde y van a ser ellos los primeros acusados. Porque cuando tú culpes a un policía y lo encarceles, probablemente ese mismo policía o los familiares o los otros policías van a decir, pero si esas órdenes me las diste tú, esas órdenes venían de ti, ¿cómo me vas a encarcelar a mí por esto? Y ahí todo es más complicado. En el momento en el que metan preso a un policía por partirle la cabeza a una persona y ese policía diga, pero es que eso lo dijo el presidente, pero es que esa orden nos llegó a nosotros en la unidad de nosotros, que venía del mayor... Aquí estoy perdido ahora. Policía, partir cabeza con revendedores, no entiendo. No entiendo por qué pone esta cuña aquí. No entiendo por qué. Déjame darle para atrás porque yo creo que me quedé aquí un poquito perdido la copita. Dame otra cosa. Es que no entendí bien. Eso de violencia con un exceso de autoridad o de lo que sea. Porque en el momento en el... Caso a caso, cuáles son y dónde están los problemas. Porque se crea sobre la base de un actor en la economía que es muy necesario y que cualquiera de estos estados de opinión influye en muchas decisiones que se toman a nivel de país. ¿Usted sabe por qué no lo hacen? Aquí entro yo a... Caballero, ponerle nombre y apellido a esto. ¿Cuáles son? Sí, por un proceso bastante expedito comparado con las MIPYMES, que tienen excepción fiscal de 3 meses y se lo venden, y a eso son las que se dedican a la distribución, a la comercialización en muchos de los casos. Libre de impuestos. Y por además, los 3 meses yo cambio, pongo otro TCP, que a veces son hasta testaferros de las mismas pymes estas, y también venden libre de impuestos. Si estamos creando ahí. Ahora,
No podemos estigmatizar y decir que esas son las pymes en Cuba. Caballero, vamos a ponerle nombre y apellido a esto. ¿Cuáles son? No podemos seguir diciendo que las pymes. No, ¿cuáles son las pymes? ¿Y quiénes son? Trabajar y decir caso a caso cuáles son y dónde están los problemas. Porque se crea un estado de opinión sobre la base de un actor en la economía que es muy necesario y que cualquiera de estos estados de opinión influye en muchas decisiones que se toman a nivel de país. ¿Usted sabe por qué no lo hacen? Aquí entro yo a meter mi cuchareta. ¿Por qué no lo hacen? Exactamente por lo mismo que siempre le he dicho, que jamás van a juzgar a un policía, a un represor con un exceso de violencia, con un exceso de autoridad o de lo que sea. Porque en el momento en el que comiencen a hacer ese tipo de cosas, la impunidad se pierde y van a ser ellos los primeros acusados. Porque cuando tú culpes a un policía y lo encarceles, probablemente ese mismo policía o los familiares o los otros policías van a decir, pero si esas órdenes me las diste tú, esas órdenes venían de ti, ¿cómo me vas a encarcelar a mí por esto? Y ahí todo es más complicado. En el momento en el que metan preso a un policía por partirle la cabeza a una persona y ese policía diga, pero es que eso lo dijo el presidente, pero es que esa orden nos llegó a nosotros en la unidad de nosotros, que venía del mayor fulano de tal, y el mayor fulano de tal dice, no, eso me bajó a mí directamente de la dirección del país, con fulano de tal, mira aquí la orden. Entonces todos tenemos que encubrirnos entre todos. Es exactamente lo mismo que pasa ahí. Lo que él está diciendo, de vamos a mencionar con nombre y apellidos cuáles son las MIPYMES que están haciendo eso, probablemente eso destape o desencadene un proceso que el poder, que el Estado no quiere entrar en eso. ¿Me comprenden? No. No explicaste por qué el gobierno no quiere entrar en eso. Metiste policías ahí, no entiendo por qué si decía el gobierno voy a acabar, por ejemplo, con la bolsa negra, que ahora la bolsa negra posiblemente lo que están haciendo es, pues, vamos a abrir esta empresa y tenemos 3 meses de excepción de pagar impuestos y luego le cambiamos el nombre, ¿ok? Distribuidora de productos básicos, bla, bla, bla. El mes que viene le ponemos empresa y en 3 meses después le ponemos otro nombre y vamos cerrando y vamos abriendo la misma. Seguimos con el mismo mecanismo. No hay cómo, o sea, esa es la bolsa negra más en su estado que hay que pararlo. Hay que pararlo. Lo que pasa es que eso ocurre en todos los países del mundo. Esa función ocurre, ustedes se han fijado en los restaurantes chinos. Cuando usted va, al poco tiempo cambió el nombre ya, el mismo dueño, los mismos empleados ya tiene otro nombre ya. Un restaurante hindú, un restaurante cualquiera. Bueno, van cambiando los nombres, van cambiando. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. ¿Es moralmente correcto? No, no es moralmente correcto. ¿Se hace? Se hace. ¿Se manda dinero a paraísos fiscales? ¿Qué? Se manda dinero. ¿Es ilegal? No es ilegal. Entonces, si Cuba está en un proceso ahora de privatización, va a tener todos estos problemas. Nada tiene que ver lo que acaba de decir Ernesto Morales, que si un policía, que si le rompió la cabeza, que si le echa la culpa. Al final no dijo el por qué. Al gobierno no le conviene que se diga. No lo dijiste. Entonces, para no quejarme tanto y proponer cosas más concretas, yo creo que debemos hacer estos análisis de los márgenes comerciales que aquí se ha expresado con un nivel más claro de la realidad en la que viven estos actores económicos. Creo que debemos implementar un sistema de subasta de divisas. Es algo con lo que estamos trabajando con el Banco Central de Cuba, que yo creo que si ellos pudieran en algún momento hacer una intervención, ¿qué cosa es subasta de divisas? Yo creo que sería... Bueno, yo creo que aquí fue donde empezó el vídeo y donde fue cortado Carlos Miguel Pérez. Fue cortado a partir de aquí. Creo que fue, no lo sé, de aquí para atrás, coño, ¿qué momento estoy? No quiero hacer esto, tengo cosas que hacer. 2059, no lo sé. Vamos a poner el noticiero. Como si la gente fuera a comer mierda, ¿no? Ultra viral tiene más de 1 millón de views. Millón y algo, 1.5, 1.6, si mal no recuerdo. De este diputado
por Municipio Playa, que lo llamativo es que dentro de esta intervención, cuando él comenzó a decir las cosas más duras, a cuestionar de una manera más inteligente que el resto, pues hoy en electrónicos y comentarios en Facebook. Humberto. Entonces, para no quejarme tanto y proponer cosas más concretas. Sí. Humberto, estábamos viendo... Quiero que se fijen lo que es que... Bueno, no es el acceso al mercado cambiario, sino es divisa en el... Bueno, sí, él llevaba ya 1 hora y pico hablando, creo que era. Venía noticiero. No es como yo pensé que nada más que empezó a hablar, cortaron y dije, coño, se ve bastante mal que cuando empieces a hablar, cortes, en vez de decir vamos a cortar ahora, hablar nosotros, porque el noticiero viene en 5 minutos o 3 minutos. Yo pensé que solamente había hablado por 3 minutos, fíjate. Y no, el hombre está ahí hablando 1 hora. Después viene el noticiero y hay que cortarlo. Casualmente cae en ese momento de importante que le iba a decir la hora del noticiero. Siempre manipulan a esta gente, siempre manipulan. En el país usted se podrá imaginar que no te lo puedo vender. Pero un sistema de subastas de divisas yo creo que pudiera ser muy interesante. Ustedes se acuerdan hasta el otro día, todos estos peleles anunciando, cuando anunciaron que iban a vender divisas, porque recuerde, primero te recojo la divisa, te la ilegalizo, después te compro la divisa pero no te la vendo, después te vendo también la divisa pero solo la que te compré el día anterior. No es jodedera mía, yo lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Los que me están viendo desde Cuba saben que es verdad. Primero anunciaron solamente vamos a comprar dólares, pero no los vamos a vender. Meses más tarde salen en la mesa redonda y dicen, bueno, ahora decidimos que sí vamos a venderte dólares, pero te vamos a vender solamente la cantidad que hayamos comprado el día anterior. La gente, bueno, ¿y cómo sé esto? Bueno, cada mañana. El sombrero este te queda muy grande a ti, macho. Te queda muy grande. Vamos a seguir escuchando. Ahora va a salir el gerente, no sé, el director, como le llamen, de esa sucursal a decir cuánto dinero podemos venderte. ¿Cuánto? Ya saben que voy para Cuba ya, ¿no? Ernestico, yo voy para Cuba. Yo voy para Cuba, Ernestico. Tú no, tú te quedas ahí. Tú no vas a Cuba. ¿Cuántos dólares podemos venderte en dependencia de lo que hayamos recaudado el día anterior? Señores, yo de economía sé lo que he leído en algunos libros. Yo soy un improvisado, yo no tengo ninguna noción profunda de... Yo no sabía eso de ti. Yo realmente, Ernestico, yo no sabía eso de ti. Pero de la forma que tú hablas se sabe que usted no sabe nada de economía, ni de nada sabe usted de economía. Mira, yo lo había dicho, yo sabía que usted era un cero a la izquierda en economía. Economía. Coño, que esto se estudia, que a esto se dedican algunos. Yo me he dedicado en mi profesión, de lo que tengo un título graduado, es de periodismo. Un momento. El periodista tiene que saber de economía. Yo no sé, ahí yo no sé si el sistema en Cuba, pero una vez que te gradúas, usted tiene que investigar en temas económicos, si es que te vas a dedicar a hablar de política. Es de cómo se hace, cómo se investiga, cómo se escribe, cómo se habla, ¿no? Yo sé de eso, pero de economía yo sé lo que sabe cualquiera de los que me están viendo que hayan leído un poquito. Y cuando yo escuché eso, yo dije, esto da risa, que ellos estén implementando esto como un mecanismo funcional, cuando usted sabe que es un disparate, cuando usted sabe que las personas no van a querer venderle los dólares al Estado. La gente quiere comprar dólares para irse para el carajo del país. Entonces, esta sucursal lo que va a tener son $17 para vender al día siguiente. Era tan obvio como eso. Bueno, pues ellos implementaron eso. No te vendo, te compro, después no te compro, pero sí te vendo solamente lo que te compré el día anterior. Poder disponer de la liquidez en divisa de las exportaciones que hace la forma de gestión no estatal y también de las remesas que estos reciben para financiar sus negocios. Si yo exporto y no puedo hacer uso de eso para poder reaprovisionarme,
y el único mecanismo que hay es buscando estas alternativas de pago en el exterior, y todas estas operaciones también tienen costos financieros que se estiman de hasta un 15% para que el dinero de aquí se mueva para allá, que yo se mueva por aquí, se mueve por allá y yo le pago a un proveedor por allá. Entiendan cómo está funcionando esto. Y todo eso se transfiere también al precio del producto. Yo sugeriría estudiar, no limitar las empresas comercializadoras. Hoy tenemos un grupo de empresas comercializadoras que se la aprobó en sujeto social. Y podemos hacer algo parecido a lo que hicimos con los PDL. Oye, hasta aquí, discúlpeme, con los cooperativas. Vamos a aprobar 2.000 cooperativas en Cuba y ahí nos vamos a quedar. Y nosotros creamos con eso unos monopolios que eran los que definían aquí cuál era el precio de las cosas. Hemos experimentado en el país que mientras más empresas comercializan productos, más bajan los precios. Hemos visto una cerveza hoy a 120 pesos y estamos viendo el pollo que está bajando de precio, los artículos en Facebook que hablan de que el aceite está bajando a precio, porque hay mucha gente que lo está haciendo. Y el mercado, que son las leyes de la economía, no las administrativas, las leyes de economía, que es como el agua. Lo que usted cierra por aquí, el agua se va para el otro lado. Eso no lo para nadie. Son capaces, esas leyes de la economía, sin improvisación, eso está estudiado, son capaces de regular también ese precio. Y hemos visto una tendencia, y está en todas las redes sociales de ayer para hoy, que están diciendo que hace como 3 o 4 semanas que no se aprueba ninguna pyme de comercialización, que es lo que está pasando, que estamos esperando en la Asamblea Nacional a ver si dicen que las van a cerrar. Sí, hay toda una expectativa con esto. Y yo considero que deberíamos estudiar si realmente la medida esta de eliminar, o las quitamos todas o las dejamos que existan todas, pero eso de crear monopolio de las que están son las que rigen por dónde se mueve el dinero y cómo se venden las cosas, yo creo que es una mala idea. Yo pienso que el papel del Estado, además de administrar y de perseguir, debería ser de dirigir, de liderar, de guiar y diseñar estrategias y políticas. Ojo, porque a veces veo que las personas son presas del entusiasmo, ¿no? Y quieren ver líderes allí donde no los hay. Yo no conozco un solo diputado de la Asamblea Nacional que no sea un perro comunista. Lo voy a poner en términos bastante simples. No lo conozco. Si me presentan al primer outsider, por no decirle disidente, el primer electrón libre, yo capaz que me sorprenda y comience entonces a creer de algún modo que existe la representatividad. Algo que todavía le sigo preguntando a Ernesto Gordobí y a Naila Airado cuando los entrevisté. Porque como no me lo respondieron, sigo preguntándoles. ¿Existe representación de aquel sector poblacional que no ha votado a favor de las iniciativas de ustedes y que está en contra de ustedes? ¿O ustedes realmente siguen creyendo en la fábula de la unidad nacional? En esa pendejada. Como no existe representación de esa gente, si ustedes me muestran el primer diputado que sea una especie de rebelde, de disidente o de lo que sea, yo voy a decir, wow, esta sí yo no la sabía. Y ahí voy a comenzar entonces quizás a pensar diferente. Pero me lo tienen que mostrar. Porque lo que yo sigo viendo es una asamblea. Ernestico lo que quiere es pensar diferente. Él quiere pensar diferente. Él quiere que en Cuba se arme el arroz con fango para él entonces decir, ahora sí. Esa pregunta bastante, si tiene representantes de aquellas personas que no están a favor del voto no, por ejemplo, en cualquier medida. En cualquier propuesta. En cualquier tema que se lleva a la población. Un referéndum debería tener representantes del voto no. Lo que sucede es que eso no resuelve el problema. Y ahí es donde la democracia se pierde en la curvita. Ahí es donde la democracia se pierde en la curvita. Si tú haces un referéndum acerca de ponemos la vacuna y que la gente vote, posiblemente muchas más personas hubiesen muerto en el mundo. Porque hay muchos ignorantes.
no se hizo referendo acerca de la vacuna. Hay que ponerse porque es necesaria. Y yo no veo a Ernesto Morales saliendo por ahí diciendo, ¿por qué no se hizo un referendo para saber decidir si las personas querían ponerse la vacuna o no? Si querían quedarse dentro de casa o no. Sí, o sea, y así funciona. No tienes que ponerle un representante a todo lo negativo. Porque sabes que vas a tener un gran respaldo a algo que sí hace falta cambiar. Y esas cosas no se pueden poner en juego. Ya pasó aquí con la Comunidad Económica Europea, se hizo un referéndum, un error para mí. Hubo representantes del voto no, hubo representantes del voto sí, salir o no salir. Hubo muchas mentiras por parte de los dos bandos. La gente confundidamente votó cuando contaron, pues los más tontos, los más confundidos, fueron los que ganaron. Y de eso hay mucho en el mundo. Por eso es que no es necesario siempre tener este paradigma democrático de decir, tenemos que tener representantes, nosotros que creemos que hay que comer, no sé, el faisán de la India todos los días. O sea, no puedes hacer un referendo, no puedes tener siempre un representante de la parte negativa, de lo que va a afectar. Algo que tú sabes que es para el bien de todos. Sencillamente se hace para que la gente diga, mira, participaron, ustedes se aprobó porque es una ley buena, se ve que es una ley buena, vamos de todas formas a ponerlo a consideración de ustedes para que sepan que, ¿por qué tiene que ahora que sacar a los odiadores, a lo peor de la sociedad, a decir vamos a destruir eso? Porque sí los hay, sí los hay, sí los hay. Asamblea Nacional donde sus diputados votan por unanimidad todo, incluido él. Incluido él, a menos, repito, y estoy más que abierto a opiniones diferentes y a analizar percepciones que quizás yo no conozca. Si a mí me muestran el historial de votos de ese señor y él ha ido contra las iniciativas que se han propuesto desde que él es diputado, que no sé desde cuándo lo será, o si me lo comienzan a mostrar como una especie de rebelde con causa, entonces lo voy a respetar. Pero hasta donde yo sé, nadie llega ahí dentro de ese sistema si no ha mostrado una obediencia absoluta. Así que tampoco me vengan a hablar ahora de que este es el nuevo líder. Mucho cuidado con el exceso de entusiasmo. Está diciendo... Mucho cuidado, ha dicho el dictador. Cosas un poco más sensatas que el Ernesto Morales. Resto de los que no tienen capacidad ni siquiera para decir eso. Pero tampoco es un iluminado y no es una persona... No, es Ernesto Morales, que no sabe nada de economía, quien tiene que sentarse allí a hablarles a ustedes qué está bien en economía, qué está mal en economía, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. No, Ernesto Morales es el tipo que tiene que decirle, incluso cuando él mismo confiesa que no sabe nada de economía. Pero si no lo acepta Ernesto Morales, pues no creo que es así, hermano. Pues nada, se lo dejo aquí. Ernesto Morales me parece que esto demuestra una vez más que sí, que en Cuba sí se habla, que en Cuba sí dicen las cosas, que sí se puede salir de donde estábamos, seguir donde estábamos y mejorar aquello mucho más. Que tienes que estudiar economía, sobre todo tú eres un periodista que te dedica a la política, tienes que saber de economía, tienes que saber de macroeconomía, tienes que saber de todos los principios económicos, de todo tipo de factores económicos, tienes que saberlo, macho, ¿ok? Chao, pescado. Ay, oprobio,